Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Antonio Orjeda y esta entrevista es para Peruanos por Peruanos. Hoy estoy con Evelyn Ramos. Evelyn es huanuqueña, ella es la creadora de Evans. Evelyn, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación y la oportunidad que me dan de dar a conocer un poco sobre Evans y sobre Evelyn Ramos y su historia, ¿no? En la lucha contra la anemia. Evans en realidad es la fusión de tu nombre y de tu hija. Sí. Evelyn. Mi Andrea. Andrea. Evans es un producto que ayuda a luchar contra la anemia. Irónicamente, tus primeros, digamos, tu primer obstáculo fueron los mismos niños. Sí. Cuando tú trataste en el año 2018 de incorporar una serie de productos a base de hierro, ¿no? Para vencer la anemia, creaste un kiosco en el colegio de tu hija. Sí. Y los chibolos eran los que se oponían y encontraban la manera de colar chatarra por donde sea, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? Nosotros decidimos, a raíz de la enfermedad que me diagnosticaron, que es el lupus, decidí estudiar nutrición y decidí también crear un kiosco escolar saludable, ¿no? A raíz del problema de salud, decía, si un niño aprende a alimentarse sano, ya no habría enfermedades, así como la mía, ¿no? Entonces, decido crear el kiosco escolar saludable y poner todos los alimentos saludables, ¿sabías? Y por haber. No vendíamos nada, nuestro kiosco quebró 3 veces. Decía, ¿por qué estos niños no nos compran? Al final investigamos y hacían pasar chatarra por el techo, hacían pasar bróster, pollo a la brasa, hamburguesas, por la fotocopiadora también. Había una fotocopiadora y le encargaban al señor de la fotocopiadora y al final ya el kiosco estaba grave ya no dábamos, nos quedaba 150 porciones de comida y no nos compraba. O sea, debo entender entonces que más allá de eso, el colegio donde estudiaba tu hija te apoyó, creyó en tu propuesta. Sí. Entonces, ya preocupada, me fui a hablar con la directora y le digo, profesora, no funciona esto de alimentos saludables, no compra. ¿Y por qué no compran? Vas a ver que los niños hacen pasar la comida por el techo, porque el colegio era de 3 pisos, pero había un área que era antigua, era de un piso. Y por la azotea un niño recibía y el señor que vendía las esquinas pasaba por la azotea. Tú, disculpa que te corte, pero tú habías propuesto esto, obviamente no porque se te ocurrió y punto. Tengo entendido de que tú, como madre de familia, sabías de casos en el colegio que habían varios niños que estaban con anemia, que incluso se desmayaban. O sea, era necesario. Era necesario. Entonces. Sin embargo, estos chiquillos, digamos, como todo niño, es ingenioso, osado, rebelde, y encontraba una manera de pasar el alimento chatarra. Entonces, la directora dice, vamos a reunir con todos los profesores y padres de familia. Entonces, optamos por hacer tarjetas rojas. ¿Cómo es eso? Como un semáforo era. Ya, entonces el niño que avisaba que su amigo llevaba gaseosa, todo tarjeta verde. El niño que encontrábamos chisito, caramelo, tarjeta roja. Creo que le ponían, supuestamente era para la nota de conductas, algo así. Entonces, y los papás se dan cuenta que había bastante anemia y les empiezo a explicar. No eran conscientes. Todavía no eran conscientes. Era un colegio muy pobre, de escasos recursos. Entonces, a darles a entender esto y los papás dicen, ya sé lo que vamos a hacer, no les vamos a dar propina, vamos a pagar directo al kiosco y ya van a tener que ir a comer. Y 100 metros a la redonda habían padres vigilando que no hayan ambulantes. Sí, 100 metros a la redonda, toda la cuadra no había ambulantes, los padres cuidaban ahí con sus chalequitos, con sus pitos. O sea, los vimos todos. Pero qué interesante. Bien práctico. Qué interesante. Y tengo entendido que en paralelo, o sea, además, tú comenzaste a ir salón por salón a dar charlas a los chicos. A los chicos. Hablarles sobre las ventajas de comer sano, las consecuencias de comer golosinas, hablarles de la anemia, dónde se encuentran los nutrientes como el hierro, y a los chicos ya iban educándose. Pero los que más se educaban eran de 1er grado y 2º grado. Ellos eran los que más te entendían, los pequeñitos.
Entonces ya poco a poco ya se han ido educando y primer grado y segundo grado hacían cola para recibir su comida. Y decíamos, algo tenemos que incorporar. Pizzas, pero pizzas saludables, pero con hemoglobina o con sangrecita. A ver. Pero tú de profesión eres abogada. Es claro, estudié Derecho y Ciencias. Entonces, ¿sabes también lo que me trae mucho de tu historia? Es, tú le has visto el lado positivo a lo negativo. Claro, el 2018 tú trabajabas en Huancavelica en una notaría, comienzas a sentirte mal, vuelves a tu tierra, a Huánuco, te ven, te diagnostican el lupus. Según las estadísticas, cerca del 50% de personas con lupus sufren de anemia. Entonces, me imagino que... Soy parte de la estadística. Claro, y me imagino que ese hecho se juntó con lo que viste en el colegio de tu hija para que te animes a reinventarte, porque dejaste la abogacía por la nutrición. Prácticamente. Entonces ya vino la innovación ya. Contratamos... Era este cambio de vida, o sea, me imagino que económicamente tendrías alguna tranquilidad para poder lanzarte a esto, ¿o fue un... locos, porque no, ya los ahorros ya se habían acabado ya prácticamente en la salud, y reestructurar todo, ¿no? Pero más podía mis ganas de querer hacer algo que el tema económico, porque estando en casa... ¿Por qué querías hacer algo? Era la depresión era que me torturaba, por ejemplo, ¿no? O sea, uno de los factores que también los pacientes con lupus tenemos es depresión. Entonces, con el kiosco era como que volvía tu vida cambia, ¿no? Hay varias cosas que comienzas a dejar de hacer. Hay una serie de dolores, claro, ¿no? Y cuando te dicen, no te vas a curar, tu vida no va a ser como la de un sano, ya te bloqueas. O sea, ¿qué voy a hacer entonces? No puedo estar en el sol, no puedo estar en el frío. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Y quién, en ese momento, quién fue tu aliado? Marlon, que es el cofundador de Evans. Y Marlon es un amigo tuyo. Claro, es socio de nosotros, de la empresa. Mi hija también ha sido mi motor fundamental, Andrea, porque... ¿Qué edad tenía Andrea? 10 años. Y yo decía, ¿cómo la voy a dejar si me pasa algo? Ella, mis papás estaban ahí, mi hermana, mi cuñado, mis sobrinos que me atendían. Y después cuando ya llego a crear el kiosco, ya podía ver a mi hija. Ya en mi colegio estaba mi hija, y cuando veo muchos niños están sin su mamá, ¿y por qué no damos empleo a las mamás de estos niños que ya son diagnosticados con anemia? ¿Qué mamá no va a querer cuidar a su hijo y ganando sus pequeñas propinas o sus pequeños sueldos, ¿no? Entonces damos empleo a las mamitas de esos niños que habían sido diagnosticados con anemia severa. Termina ese año 2018 y ya muchos chicos estaban concientizados. Muy concientizados, porque ya el 90% ya era saludable. Los alumnos no consumían azúcar, estaban con ese tema de la stevia, estaban con la panela, estaban con los frutos del monje, consumían bastante agua, frutas. Ellos salían a las 4 o 5 de la mañana al mercado a hacer las compras, porque atendíamos casi 1000 niños. Ahora, para enfrentar la anemia, por lo general, los platos son a base de hígado, vaso, sangrecita. Yo me acuerdo que de niño mi mamá cada cierto tiempo nos daba vaso y no era rico. Pero de que era saludable lo era, porque me acuerdo que a escondidas se lo dábamos al gato y el gato parecía un tigre, pues, ¿no? O sea, te fortalece, ¿no? Claro. ¿Cómo hacías para que los chicos acepten estos platos que normalmente cuando uno es pequeño no quiere comer? Claro, la innovación era fundamental. Contratamos a Miriam, que en algún momento fue docente mía en Huánuco. Miriam se encargaba del área de repostería. Miriam es... ella ha estudiado repostería y educación para el trabajo. Y Miriam se encargaba de todo lo que eran los queques de chocolate, todo. Y ahí le añadía la hemoglobina o la sangrecita. Ajá. En las tortas de chocolate, en los mousse de sangrecita. Y no solo le decíamos mousse, no les decíamos que era mousse de sangrecita. Luego empezamos con los chocotejas. En los chocotejas iba la sangrecita. La única golosina que los niños consumían era chocoteja. Y como costaba 50 céntimos, se llevaban 5 chocotejas, 6 chocotejas. Porque la señora Evelyn era buena gente y vendía golosina. Y era el chocoteja, pero era de sangrecita. 2019 ya tenían 2 kioscos. 2 locales.
2020, pandemia. Pandemia nos tumbó. Eh, Quebrados nuevamente. y acá de nuevo entra el tema del reinventarte, de ver el vaso medio lleno, porque viste la pandemia como una oportunidad para crear nuevos productos, ¿no? Y no enfocarte únicamente en el colegio, sino en el público en general. Cuando empieza lo de la pandemia es cuando ya hemos equipado los colegios. Ya íbamos a iniciar clases. La inversión ya estaba hecha, ya estaban porque un día lunes iba a empezar el colegio y un viernes creo que nos dice cerrado. Pero ya el personal ya había ordenado todo, ya había equipado todo y ya se había hecho inversión. Wow. Y ya nos dicen pandemia, nadie se mueve, nadie sale de casa, pero los kioscos están equipados con productos. Y tu producto sería una fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento y yo creo que viajé con el último carro para Huánuco porque yo llevaba más mercadería y frutos secos, fruta, todo llevaba para el colegio. Y ya empieza la pandemia. Antes que se malogre empecé a donar a los asentamientos humanos, ¿no? Y ahora el personal, el señor Evelyn, ¿qué vamos a hacer? Tenía personal y eran mamás solteras. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a...? Vamos una semana más, 2 semanas más y así pasó. Hay que reestructurar y hay que industrializar. ¿Y quién nos va a comprar? No teníamos clientes, entonces empezamos, yo me empecé un poquito a preparar en un sitio y llevar más cursos online y eso ayudó bastante. Y me acuerdo que mi hermano me ayudó comprándome una máquina de chocolate pequeñita de 4,5 kilos para practicar, porque yo no sabía hacer chocolates. No conocía el cacao prácticamente. Entonces tuve que irme a la selva Tingo María para conocer el cacao de fino de aroma, identificar cuál es un buen cacao. Pero era en pleno COVID. Salí contagiada 3 veces y ya, creo que era a propósito porque empezaba a hacer una cosa, encontraba un caso. A ver, Nepal, con los chocotejitas curaremos gratuitamente para pivotear. Y si el niño se recuperaba, así funciona. Entonces, ¿por qué no seguir? Y así hicimos, industrializamos industrializamos las 2 néctares, que antes eran refrescos en el kiosco, y los chocotejas que se volvieron chocolates. Y de valiente me voy a una municipalidad a ofrecer productos. San Rafael. En San Rafael. Y yo nunca había hecho un piloto con bebés. Y ahí me dicen, pues, ¿pero cura? Sí cura. Así es curar en el colegio. Y el alcalde le dice, a ver, voy a confiar en ti. Entonces ya lanzamos el piloto, viene el MINSA, bastantes autoridades. Y ahora, ¿qué tal no funciona? Asustada ya, porque yo no he visto a bebés así, pues con anemia, ¿no? Entonces, ya hasta que viene la mamá de Miguel. Y un niño con labio leporino y paladar hendido. Y llorando me dice, pero no va a poder masticar chocolate. Y ahora, ¿cómo hacemos con él? Preocupada ya. Y ahí nace la papilla. Y ahí nace la papilla. Preocupada, ese día no pude descansar. Porque hay un tema bien interesante que yo no conocía, es que cuando la anemia afecta también a la gestante, el bebé ya nace con anemia. Y me imagino que eso ya es mucho más peligroso, Más pues, peligroso, ¿no? Sí. Y para las operaciones no tiene que tener anemia el niño. Entonces, ¿qué hacemos? Y en El caso de Miguel. Claro, en el caso de Miguel no había sulfato ferroso porque estamos en COVID. No había medicinas. Entonces le digo, ¿cómo vamos a hacer? Y ya el alcalde me dice, usted se encarga, me dice. Ya le digo, llamé a la nutricionista que me dice la licenciada Nidia Llerena. Le digo, licenciada, tengo un niño. Y me dice, Evelyn, ¿qué cosas hacías en el kiosco? Y yo le digo, hacía mazamorritas, así. Tú tienes la respuesta a eso. La fórmula de la mazamorrita, transfórmala en papilla. Saca el registro sanitario, manda al laboratorio y todo. Efectivamente, eso hice. Y la primera papilla, los primeros lotes que salió fueron para Miguel. Y a Miguel todos los días la gerente y su gerente de desarrollo social de la Municipalidad de San Rafael lo monitoreaba. Un mes lo tanizan, sube su hemoglobina. El segundo mes, ya el tercer mes ya estaba ya sin anemia para su operación. Y Miguel se operó. Ese es el caso más impactante que yo tuve con un bebé al que controlaba desde las 6 de la mañana, puro de fotografías, WhatsApps. Y cuando Miguel se recupera y lo operan,
ya era una satisfacción. Esto sí funciona y vale la pena seguir trabajando con niños. Originalmente, claro, estos productos, la presentación era diferente, eran botellas de vidrio más pesadas, ¿no? O sea, acá de nuevo, ¿no? Esto ya es algo muchísimo más moderno, ¿no? Lo cual también significa que Evans ha crecido, bueno, ya hoy en día ya han recibido ustedes premios, incluso premios internacionales, sigues trabajando en Huánuco, la meta es llegar a Lima, Crecer. supermercados, Sí. el extranjero. Claro, es que nuestro sueño es crecer porque nosotros gracias a la venta de nuestros productos, yo sigo yendo a campo y sigo adoptando niños, o sea, apadrinando niños. Por un producto vendido, uno siempre es donado. La que se encarga de recuperar a los niños gratuitamente en las zonas más alejadas que encuentro los casos más críticos, soy yo. Eh, definitivamente has visto a niños con anemia recuperarse? Sí. ¿Cómo cambia un niño? Hay casos en los que he tenido que, por ejemplo, el último caso que he tenido y el que me impactó fue en el distrito Santo Domingo de Anda. Y el gerente de desarrollo social me dice, hay un caso de una bebé que ya estamos 3 años haciendo el seguimiento, incluso ya están pensando ya que vaya lo de la fiscalía también para ver el tema, porque la bebé no crece, está pequeñita y está solo en cama. Entonces, ¿De qué edad? Julia tiene 4 años. Ya. ¿Y estaba en cama? En cama. Wow. Pequeñita nomás era Juliet. Entonces, hay que ponerla al piloto. Eso fue el piloto el año pasado. Entonces, la incorporamos al piloto y, ¿verdad? Pues vamos hasta cierta parte, se va con motos lineales porque son zonas alejadas en la selva y caminamos. Entonces, la mamá no nos recibía. ¿Por qué? Tenía desconfianza, ¿no? Porque le habían dicho, si tu hija no se recupera, tu hija se va a ir a una institución donde la van a cuidar mejor. La mamá de escasos recursos, no lee, lo escribe, asustada. No, váyanse de mi casa. La siguiente vez, poco a poco, va a consumir tal cosa y vamos a estar monitoreándola. Ya, la siguiente vez vamos, un poquito ya Juliet ya está reaccionando, ya no la encontramos tan dormida como al principio, pero ya su mamá ya siquiera levantaba la cabeza poco a poco. O sea, Ya estaba mal. Tenía 6 puntos tantos de hemoglobina y tenía desnutrición. Entonces era caso crítico y era Juliet, un caso muy comentado en la posta. Entonces vamos al segundo mes, ya está ya con el biberón, ya empieza a tomar. Ya está, ella sola ya sujetaba su biberón y tomaba papillas. O sea, no podía... Ni masticar, no masticaba. Wow. Todo lo más, esas morritas le daría a la mamá, pero en la selva no hay productos que tienen hierro. Y lo que usualmente consumen son chapo, le dicen a una bebida de plátano, o de yuca. Entonces no hay proteínas, no hay hierro, no hay nada. Entonces poco a poco ha ido mejorando Juliet. Tercer mes voy a verla, ya Juliet empezó ya a caminar. Empezó a caminar y ya emocionada. Sí funciona, ya su hemoglobina tenía 10, había subido a 10. Y ya después la licenciada me dice, Juliet está creciendo. Y ya estaba creciendo, de verdad. ¿Y la mamá qué te decía? Emocionada, ya nos recibía, nos invitaba a plátano, nos invitaba a pasen, siéntense, decía, ¿no? O sea, esa parte era muy bonita porque la desconfianza que al inicio tenía ya no había. Y ya pasen, tomen asiento, ya conversábamos. ¿Y cómo está? Ya está jugando, ya juega. Entonces cuando fui a verla ya en diciembre, ya la posta de salud ya le había dado de alta. Juliet ya no tiene anemia actualmente. Entonces... Yo había leído tú comentaste en algún momento que, no sé si en Huánuco o en alguno de esos distritos, de cada 100 niños, 40 tenían anemia. Sí. ¿Es eso en Huánuco, en algún distrito en particular? Por ejemplo, hay zonas donde he encontrado que hay el 80% tiene anemia, por ejemplo, la selva. Por el tema también es muy importante es el agua. El agua. Entonces, puedes estar recuperando al niño y el niño nuevamente cae en anemia. Porque no es agua potable. Agua potable.
Entonces, hay zonas donde 8 de cada 10 niños, 7 de cada 10 niños. Y tu propuesta hoy en día es invitar también a las empresas o a las organizaciones a que apadrinen a niños. A niños, ¿no? claro. Actualmente nos hemos unido a Peruanos por Peruanos para trabajar juntos. Ellos identifican a los niños con anemia, porque ya la anemia ya no se está viendo solo en las zonas rurales, ahorita ya está en las zonas urbanas. Entonces, Peruanos por Peruanos, mediante las ferias, ya identifica la cantidad de niños que tienen anemia. Entonces, la propuesta ya no solo es identificar a los niños con anemia, sino entregar los recuperados mediante los productos también. Brindar sesiones demostrativas en los hogares, identificar cómo vive, que nosotros gracias al fondo de ProInnovate levantamos el 9G, donde transformamos las papillas que antes eran compotas, ahora son en polvo, gracias al 9G de ProInnovate. Y ahora estamos con el 11G de ProInnovate, donde hemos creado un aplicativo para monitorear. Es una app donde controlamos cómo es el estado de vivienda en la que se encuentra el niño, con cuánto de hemoglobina inició, los seguimientos, si consumen productos, si hay agua potable, no hay agua potable, sus sesiones demostrativas, su ingreso de canasta básica familiar, y se hace un cruce de variables y ahí se identifica cuál ha sido el problema más alto para que haya anemia en esa zona. ¿Y está funcionando ese tema del apadrinar niños? Recién lo vamos a hacer, hicimos hace... Están por lanzarlo. Por lanzar. Hicimos, cuando nos reunimos el año pasado con los de P Peruanos por Peruanos, encontramos 3 niños con anemia severa en Pisco. Pisco, en Ica. Sí, Ica. Y me dice, nos reunimos y tenían 6.8, 6.2 de hemoglobina, entonces vamos a probar si funciona. Entonces hemos empezado a hacer el piloto con los 3 niños, ya 2 están sin anemia, 1 es el que ha levantado muy bien su hemoglobina, pero todavía no sale de la anemia. Entonces hace 2 semanas, hace una semana estuve ya, y el problema era parasitosis y el agua no es apta para consumo. Entonces, yendo a hacer las visitas domiciliarias, tú identificas también otro tipo de problemas o de brechas sociales que tiene nuestro país. O sea, un mal como el lupus cambió tu vida y te ha llevado ahora a trabajar. Y a cambiar vidas también, a cambiar muchas vidas, sí. Como el caso, por ejemplo, que te comentaba de Juliet, ya la dejé sana, ya está bien, ya corre, ya habla. Entonces son casos que vas encontrando, o como el de Miguel, que se ha operado, y el lupus me ha llevado a cambiar no solo una vida, sino muchas vidas. Y Andrea, ¿qué dice? Tenía 10 años cuando comenzaste, sí. Ahora Está en la universidad, está estudiando psicología, también la veo un poco social, le gusta el tema del trabajo que hago, porque prácticamente comparte a su mamá con muchos niños, ¿no? Entonces se ha acostumbrado ya a eso. ¿Han conversado, te he dicho algo sobre la labor que realizas? Sí, al principio yo me veía frustrada, me veía mal. Ahora dice, mamá, tú puedes, yo me siento muy orgullosa de ti. Mira, ¿te acuerdas cómo estabas hace años atrás? Y mira ahora cómo estás, a dónde estás llegando. Y yo creo que ese es el premio más grande que tengo, ver a mi hija cuánto admira a su madre. Y escuchar a Andrea para ti debe ser como que tu mejor hierro, sí. Para poder sí. enfrentar. Sí, bastante, todo. Enfrentar todo, porque no hay mejor premio que tu hijo se sienta orgulloso de ti. Bueno, tú eres una peruana trabajando por peruanos. Sí. Evelyn, muchas gracias. Gracias a ti, Antonio. Como te mencionaba hace rato, te admiro desde que leí tu libro hace años atrás y te felicito, y sigue haciendo o dando a conocer a más mujeres que trabajan por un Perú. Gracias. Tengo la suerte que justamente pues el Perú es un país que está cargado de mujeres batalla, ¿no? Entonces eso hace mucho más sencillas las cosas, ¿no? Gracias por haberme confiado tu historia. Gracias a ti, y bueno, los invito a todas las personas que se unan y que trabajemos todos por un Perú con más hierro y un futuro más fuerte. Gracias. Ha sido un gusto. Nos vemos.
Chao, chao.